Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Como siempre, así os saludo, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Y nuevamente con todos ustedes desde nuestro Jardín del Alma, con nuestro amigo y psicólogo naturópata, José María Guillén. Muy buenos días, José. Hola, buenos días. Hola. Hoy nos trae un tema muy importante que muchas veces no somos conscientes hasta qué punto es importante, pues eso, valiendo la redundancia, tomar conciencia de lo que significa la ansiedad en toda nuestra persona, porque la ansiedad es hoy en día una enfermedad, ¿no? O una Sí, pandemia. efectivamente. Bueno, es un trastorno Mm. de tipo emocional que está considerado como enfermedad, ¿no? También, Sí. porque al fin y al cabo, en el sistema biomédico que tenemos que impera en nuestra sanidad, pues prácticamente todo son enfermedades, todo Mm. se medica y tal. Sin embargo, también se puede ver la ansiedad desde un punto de vista menos patológico, digamos, Bien. ¿vale? Más funcional, más humano. Y Más entonces lo natural. que vamos a intentar hoy es enfocar la ansiedad desde un punto de vista, de una mirada más natural, que nos haga descubrir la verdadera naturaleza de este trastorno y por tanto también saber cómo prevenirlo, cómo tratarlo de una manera natural para no depender tanto de fármacos y tal, porque tenéis que saber, si es que no lo sabéis, que España es el país europeo con mayor consumo de ansiolíticos. Ya, claro, porque por eso, porque esa ansiedad nos va siempre obligando a depender de la química, porque nadie se ha preocupado, aparte de una persona como tú, como psicólogo y naturista, de buscar otras fórmulas de asistir a la persona de forma natural y sobre todo hacerle comprender el por qué está ansioso, ¿no? Exactamente, porque para deshacer un nudo hay que saber cómo está hecho. Claro. Entonces, claro, vivimos en un tipo de situación en la cual no profundizamos en nada, en las raíces de los problemas, buscamos en general siempre una solución fácil, rápida, cómoda. Y esto nos lleva pues a esta dependencia pues de remedios rápidos como puede ser una medicación, ¿no? Pero claro, Pero lo importante es conocer el origen, el real, la raíz de ese problema que puedas tener, que se traduce en una ansiedad, con el fin de poder o prevenir o mejorar o atenuar. Evidentemente, cuando hay un problema importante, hay una sobreactivación muy importante que afecta de una manera muy grande a la persona, lógicamente hay que recurrir a un fármaco si es necesario para controlar la situación. en casos extremos. Eso es extremo, pero Vale. normalmente no hace falta tanto y aparte de que en el caso de tomar una medicación tiene que ser por un breve tiempo, No como sistema. no para siempre, porque hay personas que se toman el ansiolítico de años y años y años. Que total no Y hace nada si, bueno. si tú miras un prospecto de ansiolítico en general, te pone que es un tratamiento corto, a corto plazo, que quiere decir que debe durar como mucho 2, 3, 4 meses. En el caso de que esté más tiempo, Hay el que propio, buscar otras cosas. curiosamente el propio prospecto te dice que puede provocar unos efectos secundarios, como por ejemplo la ansiedad. Es decir, Un rebote. fíjate la incongruencia que un ansiolítico destinado a disminuir la ansiedad puede provocar ansiedad, con lo cual no nos tiene por qué extrañar que muchas personas estén años y años con la ansiedad porque están tomando fármacos que en teoría creen que les va a reducir esa ansiedad, pero en realidad hay una dependencia y un mantenimiento De de esta ansiedad. ansiedad, aparte de que al depender digamos, de esta medicación,
que tampoco la pueden dejar de golpe porque hay una dependencia química muy fuerte, tampoco quizás no trabajan la raíz psicológica del problema, porque normalmente, o sea, la gran mayoría de casos, la raíz de este problema es emocional. Sí. A ver, ahora voy yo a repasar lo que me has contado. Pensemos, es muy normal lo que me has planteado. ¿Por qué? Por el hecho de que les ponemos un ansiolítico, sin valoraciones terapéuticas de ningún especialista, simplemente del médico de cabecera, en un momento determinado, un ansiolítico, porque la gente valora que los ansiolíticos son algo suave, que no dicen que son dependientes, porque si fueran cosas de depresiones, entonces ya lo valoran desde otro punto, pero hacer un ansiolítico es como una palabra menor, es un ansiolítico, y la gente se lo toma como, bueno, como si fuera un caramelo, pero mientras va tomando el caramelo, a nadie se le preocupa saber que después le van a salir caries con el caramelo. Entonces se va tomando. Y que llega el momento que el cuerpo está tan habituado a la dosis establecida en inicio que cuando pasan 4 o 5 meses tú te vuelves más ansioso, dejas de poder respirar bien, dejas de conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque la dosis ya no sirve a aumentar dosis, con lo cual sigue siendo más dependiente y hay momentos en que ese tipo de droga, como todas, tienen un efecto rebote de tal manera que no se puede aumentar, se tiene que vaciar, limpiar y buscar otra solución. Porque cuando, por ejemplo, en los niños, es muy curioso que a un bebé se le da, para los cólicos de la barriguita, pues se le puede dar manzanilla. Y es una cosa muy natural la manzanilla, ¿no? Bien, pues esa manzanilla puesta en el biberón a las dosis no adecuadas y de continuidad como sistema va a provocar más problemas y más cólicos que los que tenía. Pero la mamá no es consciente porque yo le da una manzanilla. ¿Pero cuándo le da la manzanilla? Ah, es que le doy un poquito cada noche. Pero qué tontería. Y eso es lo que pasa Sí, con la ansiedad. exactamente. Cualquier tipo de sustancia química que tenga un efecto farmacológico o droga, pues crea unas dependencias o puede crear unos hábitos. Evidentemente tendría que utilizarse de una forma temporal y en dosis adecuadas y tal. Entonces, en el tema de la ansiedad vamos a ir un poco pues a nuestra perspectiva, a la perspectiva que lo miramos nosotros. La ansiedad, en realidad, ¿qué es? Eso. Ya, porque me ha dicho, es una enfermedad. Sí. Bueno, se valora. La manifestación, los efectos de la ansiedad, sí se pueden catalogar como patológicos si son desmesurados, si son muy persistentes, pero fíjate lo que te voy a decir, antes que un problema de salud ha sido un problema de educación. ¿Vale? Es un síntoma entonces, es un resultado la ansiedad. No. Digamos, ocurre que cuando nosotros somos jovencitos, vamos a la escuela y aprendemos matemáticas, geografía, física, idiomas, informática, contabilidad, todo lo que sea necesario para convertirnos en personas útiles a este sistema productivo consumista para ganar dinero, porque es necesario ese dinero para tenerlo todo, para poder vivir o sobrevivir. Entonces no nos enseñan nada de nosotros mismos. Es decir, no tenemos una educación sobre nuestro cuerpo o sobre nuestra mente, no aprendemos a controlarla, a dominarla, a gestionarla, tal como hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo, pues la educación en inteligencia emocional, el yoga, todo esto debería ser materia obligatoria en la enseñanza para que aprendiéramos lo más importante que tenemos en esta vida, la herramienta, el vehículo que es nuestro cuerpo y nuestra mente, para luego poder hacer las otras cosas para poder vivir. Pero esta no es así. Nos dicen, tú solamente estudia esto o trabaja esto, no te preocupes de tu cuerpo, si tienes o de tu mente, si tienes alguna enfermedad o no. Y si hay un problema, pues vas al médico y ya te darán la solución. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos desresponsabilizamos de nosotros mismos, ¿no? Somos como analfabetos
de nosotros mismos, no entendemos lo que nos dice nuestro propio cuerpo, nuestra mente, e incluso lo podemos malinterpretar. Claro. Entonces, claro, pues, ¿qué ocurre en realidad? Pues que crecemos bajo el influjo de una educación, de unos padres, de una familia, de una escuela, de una sociedad, que sin querer nos va poniendo en una situación como de inseguridad, de miedo y tal. Por ejemplo, muchas madres sobreprotegen a sus hijos con toda la buena intención del mundo, pero provocan inseguridad en los niños. Entonces, esta inseguridad, y no digo que solamente sean las madres, también pueden ser padres, abuelas... Lo que sea al cargo. Sí. Entonces, esta inseguridad hace que el niño o la niña empiece a comportarse de una manera en plan defensivo, en plan de siempre vigilancia para no fallar, para hacerlo todo bien, para que no te caiga una bronca, para que no te critiquen y tal. Entonces esto hace que la persona esté permanentemente en guardia. Cuando atraviesa una época buena, entonces la persona está tranquila, más o menos tranquila, pero cuando viene una época con problemas, entonces la persona pues automáticamente le salen estos comportamientos que están automatizados ya, digamos, desde una temprana edad. Pero están automatizados y además desde esa temprana edad, a lo largo de la vida, lo que se ha quedado grabado y que sobresale en momentos muy puntuales y a lo mejor en largas crisis, lo que provoca y le está provocando de continuo, aunque esté el sistema controlado, está siempre en alarma, con lo cual hay un desgaste de ese sistema emocional muy grande y además lo que tú decías, la madre que sobreprotege, la abuela que sobreprotege, lo que nos están creando son inválidos emocionales. Son gente dependiente y son unos inválidos. ¿Por qué? Porque no les dan todas las herramientas para saber luchar, para saber valorarse y sobre todo para saber hacer las cosas. Exacto, pero ya digamos que no solamente un fallo, una responsabilidad de la madre o de los padres. El entorno. No, es el sistema en general ya lleva esto, ya la propia escuela, la extrema competitividad de la sociedad que ya empieza también en la escuela. Claro. Todo esto ya favorece estos comportamientos así que entonces las personas están muy pendientes de lo que digan los demás, de su imagen, de que hacen las cosas bien y tal, porque tienen miedo y tal. Entonces, lo que te iba a decir antes era también que la ansiedad en realidad es un mecanismo adaptativo natural que tenemos todos los seres humanos, incluso muchos animales. Lo que pasa es que los animales lo activan en un momento dado cuando ven peligro o sienten un peligro, entonces se activan para huir o atacar. En cuanto el peligro desaparece, desaparece la ansiedad. ¿Qué hemos hecho nosotros los seres humanos? Pues hemos convertido ese mecanismo que tendría que ser puntual en algo permanente. Es decir, aunque no tengamos un peligro real, inminente, estamos activados como si lo estuvieran, como si hubiera un peligro. Por si acaso. Lo tenemos activado por si acaso siempre. No, es inconsciente. Inconsciente, se mete en el inconsciente y entonces, durante la infancia, y entonces pues ya actuamos así, siempre, digamos, con una hipervigilancia permanente. Y entonces, ¿qué ocurre con la ansiedad? Pues que, digamos, a nivel clínico, se considera que hay diversos tipos de ansiedad. Puede haber pues, fobias, agorafobia, puede haber miedos, ataques de pánico, y tal. Hay varias categorías. Lo que llamamos normalmente ansiedad es la ansiedad generalizada, que sería la sistemática. Esta situación que es, digamos, está como diríamos a nivel de epidemia, a nivel mundial, Lo que pasa es que no se contagia. No se contagia por el aire. Pero bueno, sí, por las está emociones. a niveles epidémicos. Entonces, ocurre
que mucha gente, todo el mundo pues está con ese comportamiento que lo infravalora porque está infradiagnosticado y entonces lo conllevas de una manera pues más o menos silenciosa, en solitario. A algunos les da por comer, porque así parece que calmen esa ansiedad, otros les da por beber, otros... Ya, cada uno busca una salida. Otro toma medicación, o toma ansiolíticos y Claro. tal. Entonces, realmente se trata de que este trastorno, además de provocar pues, miedo, ataques de pánico o así, también puede ser la entrada de enfermedades o trastornos más graves o diferentes. Por ejemplo, pues puede provocar depresión, porque cuando uno está ansioso, vigilando que todo vaya bien, que todo esté bien, cuando ocurre algo que se rompe, que lo pierdes o que no tiene solución, entonces te deprimes porque no puedes controlarlo. Porque lo que pretendes es tenerlo todo controlado. En cuanto algo se descontrola, entonces ahí te puedes deprimir. Pero también puede provocar problemas tan dispares como puede ser, por ejemplo, en el segundo cerebro, en el sistema digestivo. Bien, puede provocar, por ejemplo, que una persona, cuidado, cada persona tiene su predisposición genética, sus costumbres, su constitución, no todo el mundo es igual, cada uno desarrolla, digamos, Sus sistemas, síntomas. sus propios sistemas. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen Helicobacter pylori, por ejemplo, bueno, pues el Helicobacter pylori es una bacteria que la tenemos todos, como muchas otras bacterias, tenemos centenares de bichos en nuestro cuerpo que viven de forma habitual, simbiótica, hay un intercambio entre ellos y nosotros y no ocurre nada. No. El problema es que ocurre cuando el terreno donde viven se desequilibra y entonces favorece un sobrecrecimiento. Entonces la ansiedad puede favorecer, por ejemplo, un crecimiento del Helicobacter pylori, ¿vale? Entonces, claro, cuando se trata el Helicobacter, normalmente pues se da una medicación, se da antibióticos, que pueden ser necesarios, porque si no puede haber problemas, pero es indispensable tratar la ansiedad y evidentemente modificar los hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque cuando una persona come deprisa, sin masticar y tal, porque incluso es la propia ansiedad, la propia costumbre, esto favorece que luego el estómago tenga más problemas. Y entonces este terreno produce más acidificación, produce más problemas y puede favorecer que el Helicobacter crezca. También a nivel del intestino, por ejemplo, pues la ansiedad puede provocar o puede favorecer lo que es las inflamaciones intestinales, puede favorecer pues, la enfermedad de Crohn, el mantenimiento de ella, puede favorecer el intestino irritable, colon irritable. Entonces, la ansiedad es la puerta de entrada de otros problemas, puede provocar, pues digamos, fobias importantes, es decir, es muy importante, por eso te decía, un poco infravalorada, infradiagnosticada, y bueno, lo que hace falta es más formación. Más formación y formación. Más formación sobre cómo prevenir y cómo mejorarla de manera natural y no solamente acudir a los ansiolíticos, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Porque no son la solución. La solución siempre es saber los motivos de las cosas. Pero como nos han educado a vivir en este mundo de forma rápida y práctica, según la perspectiva es, tengo un problema, me duele un dedo, no te cortas el dedo porque te quedarías sin dedos, ¿no? Algunas veces. Pero si esta fuera una solución porque el dedo volvería a crecer, más de uno se cortaba un dedo. Solo por no esperar a tratar el dedo con cariño y amor. Entonces esto es lo que nos acontece, porque no nos ha educado siempre sobre las prisas y sobre todo en la ansiedad. La gente, como no sabe lo que tú estabas explicando, de que esto es algo que grabamos desde la más tierna infancia de forma automática y inconsciente en muchas ocasiones, pues a la ansiedad y en sí se le da como una enfermedad o un síntoma menor, no se la reconoce como algo importante y por lo tanto no se pone a trabajar sobre ello.
Y claro, es importante a través de lo que estás informando que la gente tome conciencia de que cuando entra en un cuadro ansiolítico, lo que tiene que hacer realmente es darse cuenta de que, bueno, una semana, 3 días o así, puedo estar ansioso, pero lo que no puedo permitirme es pasar meses en ansiedad y empezar a trabajar con los ansiolíticos sin interesarme en buscar más soluciones. O sea, ya sabemos que el momento actual, la pandemia y todo lo que está ocurriendo, los puestos de trabajo que están en peligro, todo eso provoca muchas ansiedades y muchos miedos. Han aumentado. Ha aumentado mucho, ¿no? Tu consulta la tiene que ver, igual que yo veo mucha gente sufriendo. Pero, ¿qué hacemos? Hemos de buscar esas soluciones, ¿no? Exactamente. Entonces, la ansiedad, claro, puede ser muy invalidante. Totalmente. Puede llegar a ser muy invalidante porque una persona puede ser una persona incluso con estudios, con recursos, una persona muy inteligente, Sí. con responsabilidades, pero que en un momento dado pierde totalmente el control de la situación y se convierte un poco en una inválida, Sí, porque sí, sí. en aquel momento se puede bloquear y puede sentirse incapaz, pues, por ejemplo, de conducir. Hay gente que va conduciendo y se tiene que parar y no puede Y seguir. no puede seguir, sí, sí, eso es verdad. Exacto. Y hay muchos tipos de problemas, ¿eh? Mm. Pero lo importante es entender que hay que, como en todas las enfermedades o todos los trastornos, tratar la causa y no solamente el efecto, no solamente el síntoma, ¿eh? Entonces, una persona con ansiedad es una persona pues que va dando vueltas y vueltas a todo, Dentro de la noria, ¿no? Está en una noria. pero sin aportar ninguna solución y tal. Vive en el pasado. ¿Cómo? Vive en el pasado más que en el presente. Bueno, esto... Sí, porque No, claro, no, como va dando vueltas, no, igual no, va para atrás, para atrás, para no, atrás y no, después se digamos, olvida. no, yo desde mi punto de vista no, No, desde mi no. punto de vista sería que el pasado es en el que se ha formado prácticamente eso sí, el eso lo entiendo. hábito de los pensamientos, los miedos, la inseguridad y tal. Pero en realidad vive en el futuro, porque Ah. está anticipando Lo que va a pasar. peligros que van a pasar que probablemente no van a No pasar. van a pasar. Estar en su mente. Exactamente. Ya. Entonces está anticipando el futuro. Ujú. ¿Cuál es la forma en que se trata esto? Bueno, pues desde el punto de vista de la psicología, digamos, hay dos aspectos importantes. Uno es tratar, digamos, cognitivamente de estas ideas, las ideas desproporcionadas, irracionales, automatizadas que tiene la persona. Mediante, digamos, sobre todo se hace con una terapia cognitivo-conductual. Ujú. Y luego está la sobreactivación física, aprender a gestionar y a controlar la sobreactivación física que produce esta ansiedad. Entonces de ahí pues se utilizan diversas técnicas como puede ser la relajación, la respiración o otras técnicas psicológicas en las cuales puedes modificar o puedes luchar contra esos pensamientos o imágenes que te vienen Constantemente. sí, porque hay, digamos, está comprobado, hay unos estudios que muestran que tenemos como como una pantalla de televisión, una pantalla de cine en nuestra corteza prefrontal. No somos conscientes de ella, pero a veces Aparece y está ahí. cuando estamos medio dormidos o así, vemos como la película. Pues entonces, bueno, se trata de que la película que tengas en aquel momento o el pensamiento que tengas, contrarrestarlo de una manera parecida a lo que sería, por ejemplo, cuando estás viendo un programa de televisión o abres la televisión y hacen un programa que no te gusta, pues lo cambias. Cambiar canal. Pues entonces se trata de tomar conciencia de que puedes cambiar esos programas que estás viendo, que no te van bien, que no quieres, porque tienes la facultad de hacerlo, pero no lo haces. Bueno, tú le das la llave. O sea, cuesta mucho al principio porque está todo muy automatizado. Claro.
Pero la buena noticia es que se puede conseguir. La con buena noticia trabajo. es que puedes tomar las riendas de tu vehículo y gobernar la situación, porque te Exactamente. vuelves es como que te vuelven a enseñar a conducir tu vida y tú puedes tomar el volante y Exacto. puedes no ir en un coche automático, si quieres ir en un coche que tú controlas. Exacto. Pero también una cosa muy importante es, de la misma manera que la ansiedad se vuelve el centro de la vida de la persona ansiosa, Ujú. Claro, sí, sí. tenemos que sacarla de este centro. Es decir, la ansiedad no puede ser el centro de nuestra vida, todos los pensamientos, preocupaciones alrededor de la ansiedad y Sí, tal, sino que, como hemos dicho, es un mecanismo adaptativo dedicado, preparado para sobrevivir, pues para huir o para luchar en un momento dado de peligro o de problema, ¿vale? Pero eso lo tenemos que reducir. Entonces, para luchar contra la ansiedad, precisamente no hay que darle más importancia, sino precisamente quitarle importancia. convivir con ella, convivir con ese mecanismo, A enseñarles a convivir. convivir con ese mecanismo defensivo, adaptativo, normal que tenemos todos, disminuir su impacto, ese impacto, su duración permanente o impacto excesivo y tal, para tenerlo como un recurso adaptativo puntual en caso de peligro o en caso de necesitarlo. ¿Eh? Entonces se trata un poco de desmitificarlo, un poco, de no darle tanta importancia. Ya, ¿Eh? ya. Y bueno, pues tenemos, en psicología tenemos muchos Sí, mecanismos. bueno, supongo que, que les reduces en importancia, pero tienes que rellenar el espacio que ocupaba globalmente con algo que le motive en otros aspectos, ¿sí? Evidentemente. Entonces de ahí es cuando entra, digamos, la acción más psicológica de investigación, de ver cuál es el origen De la causa del esta, sí, el problema. problema. Tal como tú decías, está instalado en el pasado. Digo, no, está instalado en Estás el pendiente futuro, del futuro, pero el origen, está en el sí, el pasado. origen está en una formación en que aquella persona, por ejemplo, imaginémonos una madre, un padre o una abuela, por ejemplo, que hayan sobreprotegido al niño o a la niña Ujú, y sin querer le han transmitido sus propios miedos. ujú. Bien, entonces entendemos que una niña o un niño, por ejemplo, de 8 años, que es un ser muy vulnerable y que lógicamente los padres, los mayores, pues son las personas de referencia, lógicamente pues acogen, mimetizan Claro, lo que porque dicen, algo que sea normal para exacto. ellos, ¿no? Entonces es lógico que participen de este miedo, de esta inseguridad que le transmiten los grandes, los mayores, cuando la están sobreprotegiendo, le dicen cuidado con esto, cuidado con lo otro y tal. Bien, es lógico. Además su función es proteger a los niños, lógicamente. Pero el problema es cuando los sobreprotegen. Pero ¿qué ocurre? Que esta sensación de miedo, de inseguridad, incluso de poca autoestima, baja autoestima, que también se da mucho, Ujú. permanece. Y entonces la persona lo coge como si fuera una parte de sí misma, como si ella realmente fuera así. Yo soy ansiosa. Sí, porque me he educado así. Y en realidad no eres ansiosa, sino que te has acostumbrado a comportarte de manera ansiosa, que es diferente. Sí, Es un comportamiento aprendido y aprendido. automatizado, Ujú, digamos, en la infancia normalmente. ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona pues va creciendo, estudia, se forma, trabaja, se relaciona con todas las dificultades Que que le pueda conlleva. tener por su manera de ser y tal. Pero se convierte a lo mejor pues, de una persona, pues digamos, de 30, 40 años. Una persona experta, culta, formada, Pero inteligente, insegura. pero mantiene una inseguridad, unos miedos de cuando tenía 8 años. Sí, sí. Claro, es como si funcionara con un programa, como un ordenador que funciona con un programa, y ese programa es la versión 1.0. Vale, entonces ¿qué ocurre? Pues que estás a los 40 años o a los 30 estás funcionando con la versión 1.0 Que es limitada. y evidentemente hay que actualizarla, porque tú ya no eres aquella niña vulnerable, sino que eres
una persona, una niña o un niño, una persona, con experiencia, con recursos, con inteligencia y tal, no tienes por qué tener miedo de aquello a lo que tenías miedo cuando tenías 8 años. Por tanto, hay que actualizar el programa al 8.0, por ejemplo. Sí, pero yo te cuento, esa niña, ese adulto, no hace la versión actualizada porque realmente no es consciente que todavía está en la versión antigua y porque si es consciente que no es normal que tenga miedo a las arañas o al coco. Tú imagínate que los niños tienen miedo al coco o cuando van a dormir tienen miedo que haya alguien en la habitación y que cuando tienes 20 años tú vas a dormir con el mismo miedo de que parece que ves una sombra. ¿Qué está aconteciendo? Que como que tú eso no lo confiesas a nadie, no lo reconoces, no buscas solución. Te acostumbras a dormir con la sombra, aunque sea muerto de miedo. Sí. ¿Por qué? Porque es eso que hay, ¿no? Entonces yo no voy a buscar la solución. Sí, bueno, porque ya lo dan, o sea, lo que te he dicho antes, creen que ella es una persona ansiosa. Igual que uno puede ser moreno o rubio, pues soy ansioso. Claro. Y no, es el gran problema, el gran error es creer que una persona es ansiosa como que es morena, como que es rubia, que es algo inmutable. Y este es el gran error. Es un comportamiento ansioso aprendido. Aprendido totalmente. Entonces, como todo aquello que se ha aprendido, se puede desaprender o se puede cambiar. Sí. No es algo inmutable. No hay nada eterno. No, pero claro, pero tienes que tomar conciencia de que puedes hacerlo. No de estar instalada en una impotencia. Es decir, por ejemplo, si tu madre te instauró sin querer, con toda su buena intención, unos miedos a algo, pues es decir, a ver, estos miedos no son míos. No son míos, te los devuelvo, mamá, son tuyos. Y yo me libero de esos miedos que no son míos, que no tengo por qué tenerlos, porque yo soy una persona inteligente, culta, con recursos y tal, y por tanto me veo capaz de vivir sin ellos, de resolver cualquier problema. Claro. Y entonces, claro, pues se trata de modificar comportamientos, hábitos. Por ejemplo, una persona con ansiedad, pues cuando tiene un ataque de pánico o así, pues lo primero es buscar la ayuda, la compañía, la voz de alguien, de la madre, del novio. O sea, que recurres otra vez al enganche. Como si tú no pudieras hacer nada. Y solamente escuchar la voz de la otra persona ya te calma. ¿Vale? Si analizamos un poco, vemos, bueno, en realidad, ¿qué efecto tiene esa voz de la persona que escucha que te calma? Simplemente es una idea. Es que te protege, Una idea, pero es algo que podrías hacer por ti mismo. Y entonces de lo que se trata es, entre otras cosas, de que la persona aprenda a relajarse, aprenda a hablarse a sí misma. Es decir, que, por ejemplo, sería como la figura del niño interior. Exacto. ¿Bien? El niño interior o la niña interior, pues, supongamos que conservamos esta niña o este niño miedoso, herido, que llora o que está bloqueado por efectos del pasado, ¿vale? Y entonces la persona del futuro, o sea, la persona del presente, que es esa persona que no tiene ningún motivo racional para tener miedo ni nada, le dice a su niña interior, a esa niña pequeña, cálmate, tranquila, que no pasa nada, que tú puedes, venga, ¿vale? Y que sería un poco sustituir la voz de la madre, del marido, o de quien sea, por tu propia voz, porque tú tienes ese poder, es hablarte a ti misma. Exacto. Y calmarte. Pero claro, lo importante es reconocer que hay dos, el yo de hoy y esa niña. Entonces, que el que tiene miedo no soy yo, porque ya tengo 40 años, es la niña de 5 años. Entonces, es reconocer dónde se instauró el miedo, porque cuando hablamos de miedo y de esa niña, también tenemos que ser conscientes, como tú decías muy bien, es decirle, mamá, estos miedos son tuyos, pero es que estos miedos posiblemente llegaron a instaurarse en el ser humano cuando todavía estaba en la barriga de su madre. Porque los miedos que una embarazada puede tener ante situaciones de su vida se traspasan a ese bebé que aún no ha nacido y en ese momento
cuando van a nacer pueden hacer ya ese niño llorón, este niño ansioso, este niño que no sabe lo que le pasa y realmente está manifestando los miedos que mamá me pasó y que yo, como ser humano tan pequeñito, no puedo todavía pensar que no me corresponden. Y me los he quedado, y me los he quedado de por vida. Entonces, lo importante es saber cuándo llegaron a ti y por qué motivo. Y claro, en las ansiedades y crean dependencias, que es lo que hablábamos. Y una de las cosas, aparte de esas ansiedades, son las dependencias maternas. Yo ayer mismo tenía una consulta con una persona que me planteaba esto, un marido dependiente de mamá. Entonces, ¿cuándo no han crecido o no les han dejado crecer? A propósito, porque hay madres que lo que hacen es coger la figura de alguno de sus hijos para que sean sus pies y sus manos y sean los cuidadores de por vida y no les dejan independizarse y formar una familia y ser libres y felices. Sí. Y los convierten ansiosos. No. Sí, yo aquí, en esto que dices, pues tienes una muy buena parte de razón. Sin embargo, yo añadiría o matizaría Vale. una cosa. Por ejemplo, una familia que tenga varios hijos, te puedes encontrar con que todos sean diferentes. No todos, todos han estado en el mismo vientre materno, todos tienen la misma madre, el mismo padre, la misma abuela. Pero son diferentes, Sin embargo, pueden ser distintos. Por tanto, eso nos traslada a un escenario individual. ¿Vale? Por tanto, cada uno es cada quien, cada uno es un universo, cada uno tiene que buscar sus propias soluciones y explicaciones y tal. Luego, en cuanto al embarazo, las influencias que recibe el feto de la madre y del ambiente que rodea a la madre, de las circunstancias y tal, eso es evidente, hay evidencias claras. Sin embargo, podemos decir que no es del todo concluyente en el sentido de que no es determinante para la persona. La persona tiene la facultad de superar, de cambiar. Sí. Porque si no, claro, si no, pues no tendríamos capacidad de cambio ni nada, porque es que me pasó algo en el embarazo y yo soy así, no puedo hacer nada, pues no. No. O sea, influye, pero el porcentaje es pequeño. El mayor porcentaje es según, digamos, la interacción, la relación externa. Es algo parecido a lo que sería la acción, digamos, de genético o ambiental. ¿Vale? En muchísimas, incluso enfermedades, como por ejemplo cáncer, y muchísimas más y otras cuestiones, se ha comprobado mediante investigaciones, por ejemplo, con hermanos que son univitelinos, hermanos con el mismo ADN, se han visto cómo, pues, por ejemplo, un hermano separados, uno vive en un ambiente y otro vive en otro, se desarrollan de una manera totalmente diferente cuando comparten el mismo feto, comparten el mismo ADN y tal, y por tanto deberían ser exactamente iguales. No, pero la vida les deja superar las exactamente, cosas. porque la parte, digamos, genética tiene una influencia, la información genética tiene una influencia de partida, pero luego la expresión genética, la expresión emocional y la ambiental tiene un mayor porcentaje, mucho mayor, por tanto se puede cambiar. Entonces lo que te decía con el cáncer, igual el cáncer en muchas ocasiones se dice genético, tiene una base genética y antes se hablaba pues de unos porcentajes muy elevados. Sin embargo se sabe a través de investigaciones de que como máximo un 15 o un 20% como mucho se puede deber a causas genéticas, es decir que por ejemplo pues hereditarios. Los hermanos que compartan ADN pues van a tener que compartir, digamos, el mismo destino, digamos, el mismo pronóstico. Y no es así, porque incluso, curiosamente, se han visto como, por ejemplo, hijos
biológicos de una persona con cáncer han tenido, digamos, menos propensión a tener cáncer como el padre, y en cambio hijos adoptados por ese padre han tenido más incidencia de cáncer igual que ese padre adoptivo. Es decir, la parte ambiental, la educación, el ambiente, La es alimentación, mucho más importante la que alimentación. la carga genética, Ya. ¿vale? Y bueno, era simplemente matizar un poco Sí. esto. Esto nos está abriendo una puerta muy interesante de una palabra que parecía tan sencilla como la ansiedad cuando hemos empezado a hablar y que cuanto más hablamos, más vemos que hay matices muy importantes para trabajar con las personas y que lo que importa es tomar conciencia de por qué y cómo ayudarse, ¿no? Y entonces hay que buscar las personas que puedan ahí aclararte situaciones, no enmascararlas detrás de tratamientos de base que, bueno, que no se preocupan demasiado de ti, sino que lo que hacen es lo que tú quieres. Ah, mire, doctor, es que yo estoy ansioso. Ah, pues le hago una receta y se toma usted estas pastillas. Porque claro, tú no te puedes sentar en la seguridad social delante del doctor y decir, no, doctor, lo que necesito es hablar con usted, que me escuche y que busquemos juntos la causa, porque yo quiero salir de ahí. Lo que no quiero es acomodarme en la silla y la poltrona de crearme y autodenominarme una persona ansiosa. Eso es lo que no queremos. Entonces, cuando tenemos que recurrir, y bueno, yo os convido que si estáis en esta fase o en este problemático, pues conté contigo, ¿no? Pueden buscarte a través de tu página, ¿no? Exactamente, porque además es importante entender de dónde viene esta Claro. ansiedad, qué causas propiciaron no sentirse inferior, Marginado. porque es marginado o inferior, porque puede haber una autoestima baja, porque ves que no te puedes comportar, no puedes afrontar de una manera, digamos, parecida a alguien, porque te comparas con alguien y tal. Es importante entender de dónde viene, qué ocurre y tal, cómo funciona, pero lo más importante, bajo mi punto de vista, cuando me viene la persona a consultar, es ir a la resolución de problemas, es decir, Claro. no hay que instalarse en el pasado, simplemente comprenderlo. Ahí está. Lo comprendes, luego vamos a la solución, vamos a trabajarlo, el cambio, porque ese cambio lo puedes hacer. Te costará más, te costará menos, pero lo conseguirás, o como mínimo disminuirás esta dependencia de este trastorno, de esa emoción que está descontrolada, ¿no? Exacto, está Para descontrolada. pasar a formar parte bueno, pues, de tus capacidades, de los recursos naturales que tenemos, que nos ayudan a sobrevivir y adaptarnos a circunstancias más violentas, más agresivas. Es necesario ese mecanismo. Sí, pero, pero bien controlado, en su sitio. en su sitio. Entonces, claro, pues un poco es hacer de crecer la atención sobre la ansiedad y hacer crecer la atención sobre tus propias capacidades, esas capacidades positivas, esos recursos que tienes, que están a veces un poco ensombrecidos, enmascarados, bajo la sombra de la Exacto, ansiedad. Bueno, se nos acaba el tiempo, como siempre me quedo corta porque podríamos seguir hablando toda la mañana del tema, porque es algo que se vive constantemente y tú tienes mucha experiencia en este campo y ves a mucha gente que te traen toda esta problemática y te tienes que preparar para solventar, porque lo que tú decías, cada ansiedad es distinta y tiene un proceso y hay que trabajarlo adecuadamente, ¿no? Entonces yo simplemente os digo que estamos ahí acabando tiempo, pero que mi recomendación es que seamos conscientes de lo que nos pasa, no nos encontremos que somos tan diferentes, porque en el fondo todos tenemos ese mecanismo, como decía José María, como algo que nos ayuda en un momento determinado como autodefensa. Y cuando se nos descontrole o cuando eso se convierte en algo permanente, continuado y constante en la vida, es cuando deja de ser normal y cuando hay que recurrir a un buen profesional, ¿no? Exacto. Entonces yo os invitaría, por una parte, si queréis adentraros en
en un universo nuevo en el cual vosotros tenéis el poder, os aconsejaría pues este libro, El Quinto Cerebro, que os puede permitir entrar en una manera diferente de veros, una forma de veros más potente, en el cual en lugar de ser agentes, digamos, Pasivos. pacientes pasivos, convertiros en agentes activos de Eso es vuestra propia importante. salud. Entonces, por una parte esto, y por otra parte, cualquier consulta que tengáis, que creáis que yo os pueda ayudar, pues ponéis en contacto, podéis entrar en mi web josemariaguillén.com y bueno, y nada más, simplemente agradeceros vuestra atención. Igualmente os digo a nuestros gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Igual, y a más, gracias a todos los que nos siguen, que están ahí siempre dándonos me gusta al canal, Sanación Energética NK, y al final de vídeos siempre tenéis referencia a José María, sabéis dónde lo podéis encontrar y simplemente os convido que quedáis convocados para la próxima semana y seguimos hablando de cosas muy, muy interesantes. Así, un apunte. Omega 3, ¿qué os dice esta palabra? Vamos, me contarás muchas cosas, ¿no? Os voy a desvelar una serie de secretos Vale. sobre omega 3 porque no es que lo sean, está publicado todo. Pero la gente no se lo lee las publicaciones. Desgraciadamente se desconoce bastante. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima semana. Aquí os esperamos a todos para seguir informando y disfrutar de la compañía de José María. Gracias, José María. Hasta pronto. Hasta pronto.